Ok, hermanos, pues vamos a empezar con el estudio de esta mañana. Vamos a empezar con el estudio que vamos a estar hablando, hermanos, de el problema de la soberbia. Este es el nombre del estudio de esta mañana, es el problema de la soberbia. Y vamos a mirar, hermanos, un versículo allí en Números 15:30. En Números 15:30 la palabra de Dios dice, hermanos, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Es, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Ok? Pues aquí este versículo, hermanos, nos habla, ¿verdad? De qué grave es, hermanos, la soberbia. Y pues yo pienso que todos, ¿verdad? Entendemos que la soberbia, pues no es nada bueno, que es algo, hermanos, que no nos ayuda para nada a bien. Y de esto es de lo que vamos a estar hablando, hermanos. Así como dice ahí, dice que mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada en medio de su pueblo. En la introducción, la soberbia, hermanos, es considerada algo muy grave por nuestro Dios. La soberbia es algo que ofende a Dios. Por lo tanto, debe de ser algo que nosotros como cristianos no deberíamos de permitir en nuestras vidas. Pues así es, hermanos. Podemos mirar, hermanos, cómo la soberbia, hermanos, pues nos traiciona. Muchas veces, hermanos, de repente cuando menos pensamos, ya estamos dentro de ella y ya la estamos usando. Y lo bueno de todo, hermanos, que el Espíritu Santo siempre nos enseña y nos dice que no es bueno lo que nosotros estamos haciendo, que eso que nosotros estamos haciendo no le agrada a Dios. Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Comprendemos, hermanos, primeramente qué significa la soberbia. Usted, hermano Fernando, ¿comprende más o menos usted lo que es la soberbia? Sí, porque es una persona altanera, que muy alzada, que no tiene nada de humildad, casi no tiene humildad, Exactamente. ¿verdad? No tiene Sí. humildad porque siempre se cree más grande, más arriba que todo. Sí, la soberbia, hermano, se mira a veces en alguien que humilla, por ejemplo, que es sobre todo. Pues tenemos personas, por ejemplo, en la soberbia que lo saben todo. Usted está platicando con alguien y apenas está hablando con ella y ella ya está diciendo, oh, yo ya lo sé. Todo lo sabe. Y ya cuando están en las pruebas, hermano, a veces para pruebas, los ponen a hacer algo de lo que se estuvo hablando y son un desastre haciendo aquello. Entonces, tiene muchas formas, hermanos, de la soberbia por donde acomodarse. Y como les decía, el Espíritu Santo siempre nos está redarguyendo a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Siempre, siempre, hermanos, en nuestro Dios nos está diciendo, hey, te estás sobresaltando, estás sobresaliendo de algo que no te pertenece a ti. Sí, muchas de las veces, hermanos, también hay personas que se les puede, tienen algún cargo y ya porque tienen ese cargo ya se sienten los sobre todo. Les habla usted a esas personas y a veces lo ignoran o lo voltean a ver y diciéndome, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? Tratando de decir a mí que yo soy el mero mero aquí. Sin embargo, hay veces, hay personas, hermanos, que
tienen unos cargos, pero tremendos cargos, grandísimos, y son más humildes que a veces ni pensamos que ellos son los meros de esos cargos, porque no lo demuestran. Son igual que uno, humildes, y no, para ellos no se les mira nada de lo que es la soberbia. Por eso es muy importante, hermanos, que debemos de entender que la soberbia es un grande problema para nuestras formas de vivir. Entonces comprendemos, hermanos, primeramente qué significa la soberbia, y vamos a mirar algunas cosas de estas. Primeramente vamos a empezar mirando que es sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Podemos mirar eso, hermanos, porque la soberbia también sobrecae sobre la persona que lo es. Y puede mirar el gran daño, hermanos, la persona después de todo esto. También la soberbia y la humildad no tienen nada que ver con mi condición social. Eso tenemos que tenerlo bien claro, hermanos. La soberbia y la humildad no tienen nada que ver con nuestras condiciones sociales. Es un sentimiento, hermanos, de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias y menospreciar las ajenas. También es esto, hermanos, es algo que ataca, hermanos, al cristiano. Nosotros como cristianos, hermanos, no se nos hace bonito, hermanos, mirar a una persona, a un hermano así, porque no se mira bien. A veces se puede llegar a mirar como hasta odio. Y qué triste es, hermanos, que nosotros miremos en un hermano de una iglesia cristiana siendo de esa forma. Es triste, hermanos. Entonces, hermanos, podemos mirar que el problema de la soberbia es tremendamente mal para nosotros. Podemos darnos cuenta de que la soberbia no tiene nada positivo para nuestra vida, no nos ayuda para nada. Vamos a ser diferentes, vamos a ser personas muy cambiadas a la sociedad de este mundo, pero más nosotros como cristianos. Nosotros, hermanos, aprendemos y crecemos siempre en la humildad de nuestro Señor Jesucristo, porque aprendemos de Él, hermanos, y sabemos que a Dios le agrada, hermanos, que nosotros seamos humildes. Porque como pudimos mirar en el principio, ¿verdad?, que dice que la soberbia no agrada a Dios. Ahí como nos decía, ¿verdad?, que dice que ultraja a Dios. Déjenme apagar esta cosa porque me está ya empezando a... Ok, continuamos, hermanos. ¿Por qué la soberbia es algo desagradable y ofensiva para nuestro Dios? Pues vamos a mirar también parte de esto, hermanos. Dice, porque la soberbia fue la causa del primer pecado. Y dice que se dio en los cielos cuando Satanás quiso poner su trono más alto que el de nuestro Dios. Ya sabemos, ¿verdad?, cómo lo quiso hacer Satanás, ¿verdad?, con nuestro Dios, pero cómo le anduvo yendo. Y ahí vamos a tener un versículo, hermanos, de Isaías 14. Vamos a mirar Isaías 14, hermanos. Y el 11 al 15, 14, 11 al 15, dice la palabra de Dios así, dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos será tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono.
y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y dice el 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fíjese, hermanos, la soberbia de Satanás, querer ser más que Dios, querer sobrepasar a Dios. ¿Hasta dónde llegó este enemigo, hermanos? El querer ser más que Dios, porque lo que pasó ahí, hermanos, que la soberbia de Satanás, fue muy altiva y sobrepasó todo. Pero hermanos, así como él fue derribado, así están siendo derribados muchos seres humanos, como los cristianos también. Somos derribados cuando queremos usar la soberbia para enaltecernos de algo que no tiene nada que ver, hermanos. También, hermanos, porque Satanás usó también el mismo pecado de la soberbia, de llegar a ser como Dios, para hacer caer a Adán y a Eva en el huerto del Edén. En Génesis, vamos a mirar, hermanos, en 3, del 1 al 5, podemos mirar también, hermanos, cómo lo hizo. Y es que, hermanos, tenemos que tener en cuenta que el diablo no duerme. Ahí nos habla, hermanos, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. De él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire a lo que llegó, hermanos. A meterle a Eva, diciéndole que no hiciera caso de lo que Dios estaba diciéndole. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros tal vez no nos hemos metido en esa parte de la soberbia, queriendo también ser más que Dios? Sabiendo que a Dios, hermanos, jamás le vamos a ganar. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que nuestro Dios, Él lo es todo. Dios, hermanos, Él, no hay nadie más que Él. Él es el único, porque la palabra de Dios aquí también nos enseña, hermanos, de quién es el que hizo a esta serpiente. Pues la hizo Dios. Dice que Él nos hizo a todos, ¿verdad? Todo ser viviente. Él hizo toda esta tierra, Él hizo todas las cosas que existen en este planeta. Ahora, ¿cómo nosotros, hermanos, nos vamos a poner en contra de Dios? La soberbia es lo que nos puede llevar a ser, hermanos, en estos casos, a querer ser más que Dios, como Satanás quiso sobrepasar a nuestro Dios. Y estos ejemplos, hermanos, cómo nos ayudan a entender, hermanos, que la soberbia es muy, muy fuerte y nos ataca duro también a los cristianos. También tenemos otro, hermanos, porque la soberbia es totalmente contraria al carácter de nuestro Señor Jesús. Y Él mismo dijo que nosotros teníamos que aprender de Él. Nuestro mismo Señor Jesucristo, hermanos, Él nos dijo que aprendiéramos de Él. Allí vamos a mirar al ratito, hermanos, como en el versículo de 11, 29 de Mateo nos dice, hermanos, nos habla de la humildad y nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos que ser cambiados.
Tenemos que ser diferentes personas, ¿verdad? Aprender de él, su carácter, dice manso y humilde de corazón, ¿verdad? 11:29, hermanos, ahí nos habla de esto. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Wow, esto, hermanos, es interesante, ¿verdad? La humildad, hermanos, pues ya todos lo sabemos. Nomás que el Señor nos lo recuerda una y otra vez. Que si nosotros, hermanos, somos mansos y humildes de corazón, wow, pues aquí el versículo nos enseña algo muy, muy, muy grande. Dice que hallaremos descanso para vuestras almas. Y eso lo vamos a encontrar siempre, hermanos, cuando nosotros nos quitemos toda altiveza de nuestro ser. Que el problema de la soberbia no sea algo que va a venir a introducirse en nosotros y hacernos diferentes, hacernos cambiados, hermanos, porque las cosas no deben de ser así. También, hermanos, una persona soberbia no refleja a Cristo en su vida. Entonces, ¿a quién reflejarán sus actitudes? ¿O a quién nos parecemos cuando somos soberbios? Estas son unas preguntas, hermanos, que se nos hacen a nosotros. ¿A quién reflejamos? ¿A quién reflejarán sus actitudes y a quién nos pareceremos cuando somos soberbios? Pues, hermanos, podemos mirar los ejemplos que nos están dando ahí. Arriba, ¿verdad? Donde leímos de Isaías y de Eva en Génesis. Que Satanás, hermanos, es el que se metió con Dios con esa soberbia. Entonces, hermanos, si nosotros hacemos lo mismo con soberbia, pues ¿a quién nos vamos a parecer? Al mismo Satanás. Porque no hay otra, hermanos. Y una de las cosas muy importantes en nuestra forma de vivir, hermanos, es que si nosotros, hermanos, somos mansos y humildes de todo corazón, pues tenemos vidas cambiadas. Y eso lo sabemos. Muchos de nosotros, hermanos, que ya tenemos tiempo en los caminos de Dios, sabemos muy claro, hermanos, qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero hay cosas, hermanos, que de repente nos llevan a hacer lo malo. Y aunque muchas veces, hermanos, este enemigo tan grande que ahí está metiéndose en todo, nos enseña y nos dice, oye, pero si no es tan grave, ¿por qué no lo haces así? No es tan malo lo que tú vas a hacer. Y hermanos, muchas de las veces esto nos hace daño a nosotros mismos como cristianos. Porque podemos llegar, hermanos, a la enfriadez. Tristemente, hermanos, hay veces que miramos cosas que no nos agradan. Miramos cosas, hermanos, que están al frente de nosotros y que esas cosas a veces nos quieren hacer cambiar de parecer, de retirarnos de Dios, como si la persona que nos está haciendo el daño fuera Dios. Nosotros, hermanos, no podemos poner a un ser humano comparándolo con Dios. Jamás. Nosotros lo que debemos de hacer, hermanos, es comprender, hermanos, que el diablo está trabajando en todo momento en el ser humano y el diablo lo que quiere es destruir la obra de Dios. Entonces, hermanos,
La palabra de Dios es muy clara, hermanos, y nos enseña. Dice la palabra de Dios, hermanos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué nosotros vamos a retirarnos, hermanos, de los caminos de Dios? Porque una persona nos está haciendo la vida pesada. ¿Saben qué es lo que debería de entrar en nosotros cuando pasan estas cosas? Tomar más fuerzas y más poder para servirle a Dios de una fuerza más, de una forma más fuerte. Esto es lo que debería de pasar. Pero lo que pasa, hermanos, que como el enemigo, el diablo está haciendo su trabajo, entonces, hermanos, el diablo lo que va a querer es quitarle a usted el gozo. Como nos dice la palabra de Dios, quitar el gozo de la salvación. Aunque ya no nos puede quitar la salvación, hermano. Dice la palabra de Dios que salvos y ya, para siempre. Pero sí, el diablo nos puede quitar, nos puede robar el gozo de la salvación. Porque nos trae esas situaciones a veces de que, hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Dice que en las mismas iglesias va a haber, ¿qué? Disensiones. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo es donde está metido. El diablo es donde ataca más, hermanos. Yo muchas veces les he dicho que el diablo no tiene nada que ver con el drogadito allá en la calle, con el que anda robando, con el que anda haciendo maldad. Él no tiene nada que ver con ellos. Ellos están haciendo exactamente el trabajo de él. Él los tiene trabajando a ellos. A este mundo, hermanos, está trabajando para él ahorita. Y el diablo no tiene nada que hacer allá. El diablo tiene que venir acá. Porque él lo que quiere es sacarnos a nosotros de los caminos de Dios. Para que ya no le sirvamos a Dios. El diablo, su propósito, hermanos, es llevarse a los más que puedan en el día de mañana, cuando todo esto se acabe, al infierno, porque él ya está destinado a ir al lago de fuego. A él ya se lo advirtieron, ya se lo sentenciaron, que va directamente, hermanos. Entonces, él no se quiere ir solo. Él quiere llevarnos a muchos de nosotros. Por esa soberbia que él tiene tan grande. Y él a los que anda buscando, hermanos, es a nosotros. Así como Dios, hermanos, se preocupa mucho por las almas. Dios quisiera que todos se arrepintieran y todos fueran a la gloria. Como nos dice su palabra. Para Dios, hermanos, que todo el mundo fuera a la presencia con Él, pues sería algo grande. Pero definitivamente, hermanos, pues está la gente que está trabajando para el enemigo. Y esos están haciendo su trabajo. Están desviando a mucha gente para que no le sirva a Dios. Para que por cualquier cosa, hermanos, ya se retire de la iglesia, venga un desánimo y pues ponga en su corazón el decir, bueno, pues si en la iglesia me están haciendo daño, pues ¿para qué estoy allí? Es como les decía, hermanos, que es cuando nosotros debemos de tomar más fuerzas. Cuando usted sienta que el diablo lo está atacando, usted decir, yo no me voy a dejar. Yo voy a pelear la batalla como mi Dios quiere que yo la pelee. Ayer andábamos predicando ahí el hermano Irving y yo, y una señora dice, no, pues yo no voy a la iglesia, dice, porque la gente de allí de la iglesia, dice. Le digo, mire, la iglesia, le digo, no tiene nada que ver, le digo. Lo que tiene que ver, le digo, es que usted acepte a Cristo como su suficiente Salvador. Que usted sea hija de Dios y que usted entienda que el día de mañana usted va a pasar a la presencia con Dios.
Le digo, el estar en la iglesia es un trabajo. Que nazca de usted el decir, yo voy a ir a la iglesia. Ahora debe de nacer también yo no me voy a dejar de que el diablo quiera jugar conmigo, porque no va a poder. Entendamos esto, hermanos, que el diablo ya fue derrumbado. El diablo ya fue echado del cielo. Ya él no tiene nada que ver con Dios. Ahora, nosotros debemos de entender esto y saber que el diablo va a estar siempre, hermanos, haciéndonos la vida pesada. Mientras nosotros estemos en este mundo, hermanos, vamos a tener dificultades. Mismo nuestro Señor Jesucristo nos lo dice, hermanos, que Él no ha venido, dice, a que haya un regocijo y un gozo en nuestras familias. Dice que porque Él ha venido a nosotros, va a haber disensiones entre el padre con la hija, y así nos enseña de todo esto. Por eso es importante, hermanos, saber que cuando nosotros fuimos ganados para Cristo y estamos haciendo el cambio en nuestra vida, hermanos, pues parte de nuestras familias se nos echaron encima. Y ya muchos no quieren saber a veces ni de nosotros. Pero el trabajo de nosotros, hermanos, es enseñarles a ellos que la mera verdad de todo esto es que ellos también necesitan a Dios. Y lo más principal que debemos de hacer, dar un testimonio a nuestras familias, hermanos. Porque el testimonio de nosotros, hermanos, es que nuestras familias entiendan y que miren en nosotros que realmente hay un Dios haciendo la vida diferente. Qué bonito se siente, hermanos, cuando alguien de su familia le dice, ¿sabes qué? Puedo mirar una paz y una calma en tu ser, en tu vivir. Porque pueden mirar, hermanos, que está Cristo morando en nosotros. Pero lo damos a demostrar de una forma, hermanos, que sea un testimonio real. Porque, hermanos, ¿qué testimonio, por ejemplo, va a ser que sigamos haciendo las mismas cosas que hacíamos en el mundo? Que todavía nos miren de vez en cuando allá en los paris de las gentes. Y que muchas veces ellos mismos nos cucan para decir, ¿a poco no vas a ir a la fiestecita de fulanito de tal? ¿Qué tiene que ver? Nomás vas a ir a hacer tu presencia y ya, te puedes venir. Ellos lo cucan a uno, pero uno no se deja. O si lo ven ahí, hermano, también dicen, uy, pues no tengo mi hermano, no tengo que ir. No, es que eso se lo van a echar en cara después. Primero lo van a meter al carril, ya cuando usted está entorilado allí, después es cuando se voltean y dicen, nah, si yo ahí te miro, yo te miro que hasta se te sale la baba por tomarte una cerveza, tómatela. Y nos echan en cara todas esas cosas, hermanos. ¿Por qué primeramente nosotros debemos de pensar en esto? Que nuestro testimonio, hermanos, sea real. Que nuestro testimonio les demuestre a ellos que nosotros sí estamos bien en las cosas de Dios. Que estamos sirviéndole a Dios y que vivimos para Él. Y que hemos sido cambiados por medio de Dios. Que ya no somos del diablo, que ya no somos del mundo. Pero eso, hermanos, depende de cada uno de nosotros. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida. También, hermanos, veamos en la palabra de Dios algunos de los peligros de darle cabida a la soberbia en nuestra vida. Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos todo esto que estamos mirando. La soberbia nos engaña
Los soberbios, hermanos, creen que son intocables, que han llegado tan alto que no necesitan la ayuda de nadie ni la ayuda de Dios. Hasta este punto, hermanos, ha llegado la perversidad en este mundo, hermanos. Jeremías 49, 16, hermanos, ahí la palabra de Dios nos dice: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. ¿Nos vamos a burlar nosotros de Dios, hermanos? Nunca. Eso tenemos que tenerlo bien claro en nuestra mente. ¿Y qué es lo que este mundo hace, hermanos? Burlarse de Dios en todo momento. Y se creen lo todo, lo sabe lo todo, y no son nada. Porque así como están un día en la altura, después están por los suelos. ¿De qué les sirve tanto? De nada. Porque, hermanos, quieren ser más altos que Dios. Y eso jamás va a pasar, hermanos, porque Dios no puede ser burlado. Y sabemos muy claro, hermanos, que nunca nos vamos a burlar de Dios. La soberbia no nos deja escuchar la voz de Dios, hermanos. Esa es una de las cosas, hermanos, que muchas veces, hermanos, nosotros no inclinamos nuestro oído a escuchar la voz de Dios. Y qué daño tan grande es ese, hermanos, cuando nosotros no dejamos, hermanos, que Dios nos hable. Cuando Él quiere hablarnos, hermanos, dejémonos escuchar su voz y hagamos, hermanos, como Dios quiere. 17:23 de Jeremías dice: pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, dice, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección, perdón. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos que Dios nos va a hablar en todo momento. Eso que ni qué. Sabemos que Dios está hablando a su pueblo. Sabemos cómo Dios en todo momento, hermanos, Él está hablando con nosotros y diciéndonos que no está bien lo que estamos haciendo. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado, hermanos? Y nos dice: hey, ponte bien, corrige tu vida, cambia, ya no seas así. ¿Y nosotros qué decimos, hermanos? Yo estoy bien, no estoy haciendo mal. Nos consolamos a nosotros mismos muchas veces. Nos hacemos las víctimas, como dice, ¿no? Pobrecito de mí, ten compasión de mí. Y sabiendo, hermanos, que si nosotros no sufrimos muchas veces por ciertas cosas que son privilegios, pues siempre vivimos, hermanos, dañándonos nuestras vidas y haciéndonos daño a nosotros mismos porque no vivimos para Dios. Dice, si no queremos escuchar la voz de Dios, dice, menos escucharemos la voz de personas que nos quieren ayudar o nos quieren prevenir de algo malo en nuestras vidas. Y siempre, hermanos, va a haber cosas que alguien nos va a decir: tú crees que estás bien, ¿verdad? Pero no estás bien. Corrige tu vida. Dios te ama, Dios quiere que cambies, haz las cosas bien. Y nosotros decimos: no, yo estoy bien. Proverbios 13:18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Se imaginan, hermanos, si nosotros somos mansos y humildes, como decía ahorita, ¿verdad? Pues claro que va a haber un cambio para bien de nosotros mismos en nuestra forma de vivir. Porque siempre, hermanos, sabemos muy bien que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y que Él todo el tiempo va a estar allí, hermanos. Es la soberbia tuya y mía que no nos deja digerir los mensajes de la palabra de Dios. ¿Qué pasa muchas veces, hermanos? Que se nos predica la palabra de Dios
y cómo nos hierve a veces la sangre y a veces nos enojamos. Y hermanos, siempre se nos ha dicho que tomemos lo que es para nosotros. Y sabe muchas de las veces cuándo es cuando nos está hirviendo la sangre, hermanos, cuando no tiene ni que ver con nosotros, pero lo estamos tomando muy de nosotros. Siempre, hermanos, cuando Dios nos habla a nosotros es para que nosotros corrijamos nuestra forma de vivir. Que en vez de enojarnos, de hacerle caso a Dios y decir, pues mi Dios, tú me estás diciendo que soy un necio y yo me estoy enojando porque me estás diciendo que soy necio. Pues no, yo debo de dejar la necedad, debo de cambiar. Pero se imagina, en vez de cambiar, me enojo porque se me está reclamando eso. Entonces yo lo que quiero es seguir viviendo mi vida como yo quiero. Yo no quiero que ustedes me digan a nadie, que nadie me venga a decir a mí nada, porque yo estoy bien en todo. A mí nadie me tiene que venir a decir nada. Y ahí lo que estamos diciendo es que ni siquiera Dios tiene que meterse en nuestras vidas. Y lo más triste de todo, hermanos, es que Dios dice, ¿sabes qué? Está bien, vive tu vida. Pero tristemente, hermanos, volvemos a caer en lo peor y al rato, ¿qué hacemos? Pues venimos otra vez a postrarnos ante Dios y decirle, mi Dios, perdóname, porque te fallé. Y Dios dice, está bien, yo nomás te dejo que tú vivas tu vida, te enseño qué es lo que no debes de hacer, pero lo quieres seguir haciendo, pues síguelo haciendo. Pero después viene el reproche. Dios lo sabe todo, hermanos. Dios sabe cómo nos va a ir cuando nosotros lo menospreciamos. Y Dios quisiera decirnos, hey, no te voy a dejar ir allá, pero Dios dice, voy a dejarlo ir y que se tope con esto para que aprenda que debe de haber un respeto y una reverencia hacia mí. Que entiendan que yo soy el único Dios, que no hay otro. Y qué bonito es, hermanos, cuando nos dejamos guiar por Dios, que nos enseña que realmente Él hace cambios en nuestra forma de vivir y que vivimos para Él ya. Pero es un arduo trabajo, hermanos, que tenemos. Eso que ni qué, tenemos que seguir hacia adelante, hermanos. Siempre haciendo lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Porque si hacemos lo que nosotros queremos, hermanos, ¿a dónde vamos a llegar? No vamos a hacer nada. La soberbia nos hace que no tomemos en cuenta a Dios en nuestros planes y en nuestros proyectos. Allí, hermanos, hay algo muy fuerte que es lo que muchas de las veces ahí está, atacándonos y diciéndonos, tú puedes hacer todo lo que tú quieras sin nadie. Debemos de entender, hermanos, que en todo momento vamos a estar nosotros necesitados de Dios. En Santiago 4:13 al 16, hermanos, 4:13, dice la palabra de Dios, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora dice, os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Wow, hermanos, pues se imagina, esto es muchas de las veces lo que nosotros hacemos, hermanos. Muchas de las veces, como cristianos que somos, nos andamos acordando de Dios a otro día, mediodía. Y se imaginan, hermanos, cómo se entristece Dios cuando mira nuestra forma de vivir.
que ni tan solo fuimos capaces de decir en la mañana cuando Él nos despertó con los ojos abiertos y respirando, decirle a Dios, gracias Señor, porque puedo mirar y puedo respirar. Pues ahora menos, de decirle, Dios, quiero que me lleves a mi trabajo con bien, llévame ahorita, voy a salir de este hogar, quiero ir a mi trabajo, pero quiero que vayas conmigo, quiero que me acompañes, quiero que estés conmigo en todo momento. Pues, ¿cuándo? No va a pasar nunca eso, hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos? Que nosotros nos pongamos en sus manos para que Él ayudarnos en todo. Y que de esa forma podamos... Dios, hermanos, cuando nosotros salimos a la calle, si no le pedimos nada, ¿cómo va a andar el enemigo allá atrás de nosotros? Haciéndonos caer. Pero sin embargo, cuando nos ponemos en las manos de Dios, hermanos, pues Él cuida de nosotros y nos quita a veces todas tentaciones, todas cosas que hay allá afuera. Y podemos estar limpios, hermanos, ante nuestro Dios, porque Él nos está cuidando de ciertas cosas. A los soberbios Dios los deja que caminen en sus propias malas decisiones para que las mismas consecuencias los humillen y les hagan conocer su error. Era de lo que les estaba hablando hace rato, hermanos. Dios nos deja que vivamos nuestra vida. Y Él dice, ok, ve y tú mismo examina lo que quieres. Y ya cuando vengas todo estropeado, entonces aquí vienes a mí, te espero ya todo sin una pierna, todo sin un brazo. Pero ya fuimos advertidos por medio de Dios, hermano. Y muchos de nosotros entendemos, hermanos, que aquí estamos parados porque un día hicimos caso a la voz de Dios. Si no, ya estuviéramos en otro lugar, hermanos, tal vez en ese hoyo donde nadie quiere ir. En el Salmo 81:11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Muchas de las veces es lo que hacemos, hermanos. No queremos a Dios nosotros, porque no hacemos lo que Él nos dice. Dice en el 12, dice, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Qué triste y qué duro es, hermanos, nosotros dirigirnos por nosotros mismos, por lo que nuestra carne nos dice, por lo que nuestra carne quiere que hagamos, sin saber, hermanos, que no tiene nada que ver con Dios y que Dios no va a estar allí con nosotros. Aunque muchas de las veces el diablo nos pone en nuestro corazón y nos dice, sí está Dios contigo, síguelo haciendo. No. Entendamos, hermanos, que cuando ya estamos haciendo algo indebido, Dios ya no está con nosotros, ya se retiró. La soberbia no nos permite tener una relación cercana con nuestro Dios. Dios, hermanos, no puede ser amigo de soberbios. Wow. No puede ser, y vamos a decir muchos de nosotros, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues hacer cambios, hermanos, es la única que nos queda, ¿verdad? Hacer cambios en nuestra vida. En Salmos 138:6, hermanos. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Mire, hermanos, ahí está. Siempre, hermanos, que usted sienta y que usted mire la humildad en usted, esté 100% seguros que los ojos de Dios ahí están a su lado. Cuando seamos humildes, hermanos, la humildad nos va a hacer mirar eso. Realmente, hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere? Los soberbios serán humillados, dice la palabra de nuestro Dios. Es una humillación, ¿verdad?, que recibimos, hermanos, cuando nosotros no hacemos las cosas bien. En Lucas 18:14, la palabra de Dios ahí nos dice, hermanos, os digo que este
descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces ahí tenemos parte de esto. También, hermanos, vamos a ver, veamos lo que piensa Dios sobre nuestra soberbia. ¿Qué dice Dios sobre las personas soberbias que piensan que no necesitan de Dios ni de nadie? Pues vamos a mirar parte de esto, hermanos. Y qué triste es, hermanos, qué triste es la soberbia cuando nosotros miramos a alguien más bajo que nosotros, hermanos. Que nosotros decimos, pobrecito de este. Nada, le falta mucho para que llegue a ser como yo. Eso sobresalta en todo momento, hermanos, en nuestra forma de vivir. Y que sabemos, hermanos, que realmente no le agrada a Dios. Pero nosotros, hermanos, estamos allí, siempre acompañando a la soberbia con nuestras cosas. Ahí en Apocalipsis, hermanos, 3:17, dice la palabra de Dios ahí, hermanos, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow, es duro, ¿verdad, hermanos? Pero esto es, hermanos, lo que Dios dice sobre las personas soberbias que piensan que no necesitan de Él. Alguien, hermanos, que dice, yo lo sé todo, yo lo puedo hacer yo solo, yo no necesito de nadie. Aquí está, hermanos. Si nosotros no ponemos en todo momento a nuestro Dios, hermanos, por más que nosotros lo sepamos, hermanos, muchas veces hemos tenido pruebas de que queremos hacer algo, hermanos, y no lo podemos hacer. Porque no hemos venido ante nuestro Dios y le hemos dicho, mi Dios, voy a hacer esto, aunque yo ya lo sé, pero yo sé que tú me vas a ayudar de todos modos. Simplemente, hermanos, a veces para quitar un tornillo de un carro, yo les he platicado que está uno batalle, pero no, ya cuando no lo pudo quitar es cuando se acordó de Dios. Híjole, y no me puse en las manos de Dios antes de venir a hacer este trabajo. Y fíjese, hermanos, nos salimos de donde estamos quitando ese tornillo, nos relajamos y ahora sí le pedimos a Dios, mi Dios, me pongo en tus manos, ayúdame. Llega y a veces el tornillo ya está quitado. Porque usted mismo ya lo aflojó, casi lo quitó, pero Dios dijo, sufre penalidades. Porque no me pones a mí en primer lugar. Entonces, hermanos, llega y el tornillo ya está quitado. Pero como usted se puso primeramente a usted y no fue a Dios, entonces Dios dice, te voy a hacer la vida imposible. Llega, hermanos, y hace eso, y todo, hermanos, fue fácil, rápido, pero porque ya Dios fue el que hizo el trabajo, no uno. Y todo el tiempo, hermanos, nosotros debemos de entender eso, que nosotros solos no vamos a poder nunca. Si no ponemos a Dios en primer lugar en todo, nosotros, hermanos, no vamos a hacer nadie. Por nuestra soberbia, hermanos, porque nosotros nos creemos lo sábelo todo y no necesitamos de nadie, entonces las consecuencias ahí están. Siempre, hermanos, necesitamos de Dios. Siempre vamos a estar necesitados de Dios, en todo momento. Que Dios sea el primero en cualquier cosa que vamos a hacer. Si lo estamos poniendo, hermanos, en primer lugar hasta cuando estamos comiendo, hermanos, porque no sabemos ese alimento cómo nos puede caer y nos puede hacer daño. Por eso es que ponemos los alimentos en las manos de Dios, que Él los bendiga y que sean de provecho para nuestro cuerpo.
Pero muchas veces, hermanos, ni eso hacemos. Y a veces ahí andamos con un dolor de panza y haciendo por lo mismo, hermanos. Siempre tenemos que poner a nuestro Dios al frente de todo, hermanos. Y quitar la soberbia, más que todo. No dejar, hermanos, que la soberbia nos ataque y nos haga daño, porque entendamos que nosotros solos no somos nadie. Siempre, siempre vamos a estar ocupando de Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dejar aquí el estudio. Ya casi lo estábamos terminando, pero ya ahí le vamos a continuar un poquito nomás la semana que viene. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por su consejo, Padre, de olvidar, quitar la soberbia de nuestro ser, mi Dios. Ayúdenos a ser mansos y humildes, Señor, de todo corazón, así como usted lo quiere que seamos, Señor. Que usted nos ayude a vivir, mi Dios, una vida separada del pecado, viviendo para usted, mi Dios, en todo momento. Y hacer esto que usted nos manda, Señor, ser humildes. Que la soberbia no sobresalga sobre nosotros, Señor, y nos haga ser cambiados, mi Dios, viviendo para este mundo, mi Dios, con esa soberbia. Padre, le damos las gracias. Bendiga a cada uno de mis hermanos que han estado aquí reunidos, escuchando el mensaje, Señor. Ayude también a los hermanos que nos miran por medio de las redes sociales, que sea de gran bendición este estudio, Señor. Gracias le damos, Señor, nos ponemos en sus preciosas manos, en el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén.